días, señor consejero. Lo primero que me gustaría decirles es que a mí me gustaría que la ley de presupuesto no fuera tan importante. Porque hemos perdido otras herramientas que eran importantísimas y las hemos perdido en los últimos 30 años. No podemos incidir en la energía, no hemos podido incidir en el agua, no podemos incidir en el transporte, en las telecomunicaciones, en los sectores estratégicos que determinan una economía. Al final nos encontramos con los presupuestos, con lo que tú puedes hacer de gasto público para ver si, de alguna manera, incides algo en esa economía de mercado, bueno, en esa economía de mercado capitalista, porque el mercado ha existido siempre, pero el mercado que es contra relaciones desiguales e irracionales tan profundas, pues tiene que ver con el mercado en la economía capitalista. Y nos encontramos con esto, solamente con los presupuestos que tiene una administración pública para incidir de alguna manera. Y en este presupuesto a mí me gustaría, igual que se ha comentado anteriormente, incidir en la discusión del contexto. Nosotros pensamos que basarse en este momento en la previsión también que hace el Gobierno central, pues aunque vayamos a liquidar dentro de dos años, aunque vayamos a liquidar en 2018, ayer me insistía la señora Montero, me insistía en eso, es que liquidamos en 2018, pero bueno, ¿y en 2018 qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cubrir los agujeros de ese desfase? Porque además no hay senda posible de crecimiento estable en la Unión Europea, no es verdad, no es verdad. Tenemos un problema de sobreacumulación, de sobreendeudamiento, de sobreproducción, que no se va a arreglar a corto plazo. No hay ningún modelo de crecimiento estable, de senda de recuperación estable. Puede haber momentos coyunturales de crecimiento, los puede haber. Pero en un país como este, que tiene 4 billones de euros de deuda a nivel global, donde lo que hay es un fenómeno de desapalancamiento, es decir, yo creo que está claro que las empresas lo que tratan no es de invertir, no hay una recuperación de la inversión. Lo que hay es tratar de desendeudarse. Entonces, en ese contexto, de verdad, hacer estas previsiones, aunque sea en 2018 cuando vayamos a hacer las liquidaciones, me parece que tendríamos que haber hecho un presupuesto mucho más ajustado a la realidad. Y ese, yo creo que el primer error que encuentro en estos presupuestos para poder discutir, pues, con seriedad, con números, porque lo que estamos haciendo es abordar el problema 2 años después. Ese es el primero. Segundo problema que yo le quería comentar. Desde mi punto de vista, yo creo que los presupuestos tienen que abordar 2 cosas, la cohesión social, y la cohesión social la tienen que abordar no solo desde un punto de vista social, sino incluso también económico. Es decir, nosotros tenemos una economía débil porque tenemos una economía de archipiélago. Y entre otras cosas es difícil que arraigue en el territorio inversiones potentes porque hay un desequilibrio social importantísimo y dificultades en las posibilidades de consumo de las clases trabajadoras. Y lo otro es cambiar el modelo productivo. Sería lo segundo en lo que tendría que incidir un presupuesto si pudiera, ya digo, si pudiera, porque hemos ido dejando las grandes herramientas para modular una economía, las hemos ido dejando atrás y lo hemos dejado al sector privado, al oligopolio privado. En materia social, yo creo que es un error plantear que la bajada del IRPF va a solucionar algo. En este país el problema, y es verdad que no se puede abordar desde la comunidad autonómica andaluza, es verdad, pero a mí me gustaría que en algún momento dijéramos fuerte que el problema fiscal en este país es el IVA. Eso es lo que hay que reducir, hasta erradicarlo. En este país, y no lo dice Podemos, no lo dice ninguna célula peligrosa trotskista, lo dicen los inspectores fiscales. Dicen que el 85% de los ingresos fiscales en este país provienen de las rentas del trabajo. De las rentas del trabajo. Y estamos, de nuevo, intentando variar en algunos puntitos un IRPF que no es progresivo. No es verdad que en este país el IRPF sea progresivo. Tiene pocos tramos. Pocos tramos tiene el IRPF en este país, pocos tramos. No es progresivo. Entonces, aunque solo fuera un gesto, de decir, nos comprometemos a pelear por reducir drásticamente el IVA en este país, que sí que es profundamente regresivo. Ese es el problema que tienen las rentas del trabajo en este país, para poder estimular el consumo, etcétera, etcétera. Y después nos damos cuenta que tenemos un estado del bienestar fallido, menguante, tardío porque tuvimos el franquismo durante muchos tiempos, que generó un modelo paternalista deficitario con las clases populares, y cuando llegó la hora de construir el estado del bienestar en este país, pues no se hizo con los recursos suficientes, y además, bueno, pues llegó la oleada de recortes a nivel general en Europa y, digamos, un contrasentido o un sentido común distinto a lo que había pasado en Europa 20 o 30 años antes. Entonces, ahora vemos los agujeros del estado del bienestar. Es que en cuanto viene una crisis,
quienes sostienen el consumo en este momento en Andalucía no son las administraciones públicas, no es verdad. Aunque digamos que el 80% del gasto del presupuesto lo hacemos en materia social, son las familias. El control familiar, el que ha sostenido en este momento el consumo de la familia, y son las solidaridades interfamiliares las que están aguantando el consumo familiar. Y eso es cierto. Entonces, más allá de mantener lo que tenemos, el problema es de estructura. Es un problema de discusión política. ¿Hacia dónde va el estado del bienestar? ¿Hacia aumentar 1 o 2 puntos el gasto en sanidad, el gasto en educación? Sí, hay un problema estructural de concepción del estado del bienestar. Yo creo que esa es una discusión política que sí tocaría aquí. Quizás la otra la hacemos en Hacienda. La del 1, el 2%, el 3%, que por cierto habría que hablar de la previsión de inflación. Porque cuando hablamos del 1, del 2, del 3%, bueno, ¿y cuánto se va a comer la inflación? No estamos en un proceso inflacionario, es verdad, pero ¿cuánto se va a comer? No podemos decir, vamos a crecer el 3% y encima no va a haber inflación. Eso no puede ser. Y después, en cuanto a inversiones, habla usted en el modelo productivo de las ayudas a los autónomos. Y a mí me parece correcto. Es decir, yo creo que en la estructura productiva habría que intentar ayudar a aquellos sectores que en el marco asimétrico pues están más débiles. Estoy de acuerdo. Pero estarán ustedes de acuerdo que en este país hay escondidos un montón de autónomos dependientes que son asalariados escondidos. Asalariados escondidos. Y las administraciones públicas tienen mucho que decir en esto. Y hace años ustedes elaboraron un estatuto del autónomo que no fortalecían, que no protegían a los autónomos dependientes. Y yo creo que ese es el debate. El debate no es si te voy a dar una subvención, es si voy a reconocer tu posición de asalariado con los derechos que conllevan de eso, de seguridad social, de vacaciones, de derechos sindicales. Por tanto, también, si lo voy a reconocer en el marco productivo. Si solo vamos a dar dinero para esconder lo que hay detrás, a mí me parece un error. Yo creo que hay que sacar eso a la luz. Insisto, como el señor Maoillo, habla usted del Mediterráneo. Y yo creo que la Junta de Andalucía tiene un marco de relaciones privilegiadas con el régimen marroquí. Y lo digo, con el régimen marroquí. En Marruecos no ha habido ruptura democrática. Y tenemos pendiente el asunto del Sáhara. Pero tenemos pendiente la relación con la sociedad civil marroquí. Y hay una relación muy, muy estrecha con el régimen marroquí. Igual que lo hubo en su momento en la Unión Europea, con el régimen de Ben Ali y con el régimen de Mubarak. A mí me gustaría que discutiéramos políticamente, no solo con cifras, cómo nos vamos a relacionar con la sociedad civil marroquí más allá de establecer vínculos económicos estrechos y negocios con su régimen, que no es un régimen democrático y que es un régimen que sigue no solo humillando a su pueblo, sino que sigue humillando al pueblo saharaui. Creo que esa discusión la merecemos también, porque después hay números en los presupuestos que esconden esas políticas. Y, por último, la FAM. Va a haber un debate dentro de la FAM o fuera de la FAM, que va a ser la reforma local. Y en su momento, en esta misma comisión, fue en el Pleno, yo me referí a un compromiso de Susana Díaz con el tema de los servicios sociales y la pérdida de los servicios sociales en los ayuntamientos. Yo creo que, además de proporcionar instrumentos, herramientas jurídicas a los alcaldes, que me parece fundamental, y creo que es de agradecer eso, que vayamos hacia proporcionarle a los alcaldes herramientas jurídicas para impugnar los efectos de esa reforma. Yo con eso estoy de acuerdo. Pero a 1 de enero de 2016, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a financiar los servicios sociales? ¿Con qué dinero? ¿Hasta dónde llega ese compromiso? Estamos a finales de octubre. Bueno, pues hay ayuntamientos que quieren saber eso ya. Y me imagino que eso en los presupuestos debería estar reflejado, ese compromiso. Ya está. Muchas gracias, señor Rodríguez González. Ahora, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, señora Mestre García.